Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo. Amigas de E-Commerce Rockstars, yo soy Genaro Mejía. Estamos en un nuevo episodio de este podcast que ha gustado mucho entre la comunidad de líderes de e-commerce. Y estamos con un invitado que además es alguien que yo conozco de mucho tiempo y que admiro por todo lo que ha hecho. Él es Manolo Atala, cofundador y CEO de Fairplay. Manolo, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Mi Genaro, qué gustazo volver a compartir contigo después de tantos años. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Manolo. Oye, Manolo, pues mira, tú eres un emprendedor serial, eres inversionista, eres un apasionado de las startups y del ecosistema emprendedor y has estado en empresas importantísimas del actual ecosistema, no solo emprendedor, sino de comercio digital. Pero antes de empezar con toda esta trayectoria tan increíble que tú tienes, me gustaría que nos cuentes quién es Manolo Atala como persona, como ser humano. Órale, qué buena pregunta. Esa no me la habían hecho antes así, tal cual. Y muchas gracias por hacerla. Pues mira, a ver, como ser humano, primero que nada, creo que antes que nada soy amigo. Me encanta, una de las cosas que más disfruto en general es poder compartir con gente con la que puedo llegar a tener una muy buena conexión intelectual, sentimental, emocional. Y creo que valoro muchísimo ese tema, ¿no? El tema de la conexión humana para mí es fundamental en general. Creo que una de las cosas que más he intentado desarrollar positivamente en mi vida son esas conexiones. Entonces, pues como ser humano es eso, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, pues me encanta lo que hago. Yo la verdad es que no veo el emprendimiento como un trabajo, lo veo como algo que de verdad me apasiona, me llena muchísimo como persona. Y digo, soy afortunadísimo de poderlo hacer. Y pues bueno, tengo gustos diversos, me encanta el arte contemporáneo, por ejemplo, el arte abstracto, me fascina. Es algo que de verdad me apasiona mucho. Tengo la oportunidad de pintar un poco, de manera muy amateur, no soy el mejor, pero de manera muy amateur. Y bueno, fui músico un tiempo de mi vida, entonces también la música me apasiona bastante. Y pues eso, más o menos a grandes rasgos, eso soy como persona. Un ser humano como todos, ¿no? Que tiene muchos intereses y bueno, afortunado porque te apasiona lo que haces y estás haciendo lo que quieres, ¿no? Me gustaría que ahora sí entremos en materia y nos cuentes de toda tu trayectoria. Has pasado por Yahoo, por CIE, Groupon, Sin Delantal, Corner Shop. Has fundado varias empresas como Parkiller y Pulmomatic. Cuéntanos un poquito de toda esta trayectoria, de cómo pasaste de artista de rock a emprendedor y luego inversionista y actualmente a Fairplay. Pues mira, yo empecé a emprender muy joven, como a los 21 años, con una empresa de publicidad que monté con unos amigos. Esa empresa no funcionó por un tema de regulación. Después de ahí me empecé a meter un poco a la música. La verdad es que tuve la gran fortuna de rodearme desde muy joven con artistas increíbles, con músicos increíbles. Entonces, pues me fueron ellos metiendo al mundo de la música, a la industria de la música. Y bueno, pues acabé tocando, ¿no? Y algunos años después tuve la grandísima oportunidad de pertenecer al equipo de Yahoo México, que tú también conociste mucho hace varios años. Y bueno, ahí fue cuando, bueno, el primer negocio digital, por decirlo de alguna manera, al que tuve la oportunidad de pertenecer. Después de ahí Groupon, que pues bueno, eso fue ya una locura de cómo empezó a crecer Groupon en el mundo y en Latinoamérica, no fue excepción. Y de ahí me empezó a llevar el camino al emprendimiento como tal. Tuve chance de ser parte del Board of Advisors de Sin Delantal, como mencionabas, con Evaristo Babé y con Diego Ballesteros. De ahí empecé a hacer mis pequeñas primeras inversiones en empresas como Gaudena, muy al inicio. Después, bueno, en el 2015 Corner Shop, como decías, en donde también tuve la oportunidad de lanzar la empresa en México, por invitación de Dani, Chuck y Oscar, los fundadores. Y pues bueno, ahora afortunadamente tengo un portafolio interesante. Pues ya son 25 compañías en las que estoy invertido como ángel inversionista, en donde me encanta involucrarme para agregar pues la mayor cantidad de valor posible en empresas como decía, Corner Shop, Kavak, Justo, Yema, Havoc, Envera, que es de mi última inversión y de mis favoritas. Entonces, bueno, al final he ido desarrollando mi perfil como inversionista y como emprendedor en los últimos 10 años, que digo, yo volteo hacia atrás y se me han pasado como media hora, pero han pasado muchísimas cosas en eso y la verdad me alegra bastante. Y pues bueno, todo eso me ha llevado a Fairplay, ¿no? Claro, y es muy curioso que todo donde has estado
pues han sido empresas exitosísimas. O sea, no sé si eres el factor clave secreto, ultra secreto del éxito, pero todas las empresas que has tocado, pues han estado en boca de todos por bien, ¿no? Por el éxito que han tenido. No, no puedo estar más en desacuerdo contigo. No fui yo el elemento que hizo exitosas estas compañías. La verdad es que he tenido la gran fortuna de rodearme con fundadores de compañías que son excepcionales, gente extremadamente inteligente, con una capacidad de ejecución brutal. Y entonces, pues he tenido la fortuna de estar ahí al momento de que ellos están arrancando sus negocios, y tengo la fortuna de poder poner un ticket de manera muy temprana. Entonces, pues bueno, ha sido una mezcla ahí de pues, llevar muchísimos años en el ecosistema y dos, pues un factor suerte también, ¿no? De estar ahí. Y afortunado de que me invitan, ¿no? Sí, ¿verdad? No, bueno, como en este perfil, esta cachucha de experto inversionista, me gustaría que nos contaras. Estamos viviendo un momento, pues, en el ecosistema emprendedor bastante padre, con muchos unicornios que han surgido el último año y medio, y se espera que surjan 2022 bastantes más. Pero, pues, creo que todavía falta, ¿no? Creo yo que aún faltan cosas por hacer para democratizar el acceso al financiamiento a más startups. Desde tu punto de vista, ¿qué falta? ¿Qué nos hace falta hacer todavía para que más empresas tengan acceso a capital? Y es una gran pregunta. Mira, déjame empezar primero por decir que estoy extremadamente orgulloso de la región como tal, porque ha tenido una evolución impresionante en los últimos 5 o 7 años. Ha sido bestial la cantidad de infraestructura que se ha construido alrededor del ecosistema, que también nos ha permitido a nosotros los emprendedores poder tener acceso a herramientas que nos han permitido lanzar productos con más calidad, de manera más veloz, penetrar mercados de manera mucho más ágil. Entonces, esa infraestructura, o sea, más bien, sin esa infraestructura no hubiera sido posible que estemos viviendo lo que hemos vivido en los últimos 24 meses de entrada. Punto número 2, creo que el acceso a capital cada vez se vuelve mayor, o sea, cada vez hay más capital. Lo que sí, una cosa que nos dimos cuenta, Andrew, James Devlin, mi socio y yo, en el 2019 fue que cada vez estaba habiendo más capital, pero concentrado en pocas compañías. No era un acceso meritocrático hacia todas las compañías del ecosistema emprendedor. Entonces, ese fue uno de los motivos por los cuales nosotros creamos Fairplay, para poder atacar el mercado de una manera un poco más masiva, ¿no? Que lo que hace Venture Capital, que ha hecho un trabajo excepcional también en los últimos años. Claro, sí, es un camino increciendo, ¿no? Claro. Y otra cosa respecto a los unicornios que comentas ahora, creo que también Latinoamérica está en un momento de evolución y en una fase de crecimiento que, si bien, y va a ser contraintuitivo lo que te voy a decir, ahorita hay un hype muy fuerte de si los unicornios, y cada semana sale un unicornio en Latinoamérica y todo ese rollo. A mí en realidad no es un tema que me importe mucho. De mi lado, del lado de mi socio y del lado de Fairplay como equipo, la verdad es que no nos puede importar menos el tema de los unicornios. Uh-huh. Creo que es un tema que está demasiado en hype, y una de las cosas que yo he comentado con mi equipo es, a ver, enfoquemos nuestros esfuerzos, y creo que esto es un mensaje que yo le daría a los emprendedores, enfoquemos nuestros esfuerzos a crear valor, no nada más valuación, porque la valuación al final del día es bastante irracional en algunas ocasiones, y la valuación la pone una persona con una pluma en algún lugar del mundo. El valor se crea con muchísimo trabajo todos los días, de manera consistente, agregándole valor a tu cliente final, que son cosas bien diferentes, ¿no? Y yo creo que el tema de crear valor o generar valor, consecuentemente, te crea evaluación, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante también, y esto como mensaje a todo el ecosistema emprendedor es, a ver, el tema de los unicornios está muy bonito, es muy romántico, pero hay que crear valor, hay que crear productos que le agreguen valor a la gente, hay que crear compañías justas, ¿no? O sea, hay que pagar bien a la gente, hay que tratar bien a la gente, hay que crear cultura, ¿no? Y no nada más estar pensando ahí en el tema de los unicornios. Claro, de hecho, platicando recientemente con Carlos Salinas de C-Brands, Luna, decía, yo quiero llegar a ser un unicornio, pero que venda $1,000 millones, no que me presten o me den un porcentaje de mi empresa y me den esa lana, ¿no? Sin hacer nada. Porque hay muchas de esas empresas unicornios que de hecho no están siendo un negocio rentable como el concepto tradicional de negocio, ¿no? Mira, dijiste algo bien curioso. Aparte mencionaste a la persona perfecta para este ejemplo, Carlos Salinas, que además de que yo le tengo una admiración estúpidamente grande a Carlos, es de los pocos, es más, te diría que en mi cabeza es de los mejores 5 ejecutores de toda la región. Y no nada más a nivel ejecutivo, digo, él y su equipo, evidentemente, pero no nada más por el tema de su capacidad de ejecución,
sino la mentalidad de Carlos, bueno, perdón, aquí no está Carlos como para que yo esté hablando de él, pero esto es de verdad porque aparte tengo el placer de conocerlo de manera muy cercana, es de esas personas que creen fundamentalmente en el crear valor y en el que meritocráticamente te puedas volver un unicornio porque tienes los argumentos para hacerlo. Claro. Es de esas pocas personas que se enfoca en rentabilidad full, pero sin dejar a un lado el tema de crecimiento acelerado. Entonces, o sea, si hay un emprendedor en el que otros emprendedores deberían de fijarse, es en Carlos Salinas. Totalmente de acuerdo. acuerdo. O sea, definitivamente. Oye, y en este camino apasionado por apoyar el emprendimiento, Manolo, pues Fair Play justo está en eso. Está entrando a un mercado, está en un mercado que está creciendo terriblemente, digamos aceleradamente, pero que sigue necesitando fondos, sigue necesitando dinero, capital. Y tú te enfocas en el e-commerce, a prestarle, a dar financiamiento a empresas en e-commerce. A ver, cuéntanos un poquito más de Fair Play. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Qué tipo de empresas puede acercarse a Fair Play para echar a andar o acelerar su crecimiento de negocio? Buenísimo. Si quieres, empiezo un poquito con la historia. Tuve la gran fortuna de pertenecer al equipo de Nazca, que es para mí el mejor fondo de venture capital de México, junto con algunos adicionales que también admiro muchísimo. Y entonces fui parte del equipo de management del fondo y ahí vi que pues, había centenas de compañías que estaban buscando inversión por parte de Venture Capital y que la gran mayoría de ellas no lograban cerrar los deals. Y eso era por diversos motivos. Puede ser que el tamaño del mercado no era, o sea, de su vertical no era suficientemente grande, o podía ser que a lo mejor los unit economics no contaban con las características específicas que el fondo busca, etc. Entonces, cuando empiezo a ver la cantidad de rejection que había de pase, ¿no? De que no pasaban las inversiones, digo, bueno, a ver, ¿quién está fondeando estas compañías? Porque el e-commerce está creciendo de manera muy acelerada. ¿Por qué no hay tanta inversión para estos e-commerce? Y si bien sí hay fondeo para empresas de e-commerce, ya vimos a Gaia hace unos meses con una ronda gigantesca con SoftBank, hemos visto otros e-commerce en general con muy buenos fondos de inversión detrás. Pero la gran mayoría de los e-commerce no es el caso. Entonces, nos pusimos a analizar los motivos, el volumen que había de e-commerce, cantidad de compañías, etcétera, y vimos que México, al igual que toda Latinoamérica, era pues, un mercado creciente a nivel volumen de compañías y a nivel volumen de ventas. Entonces dijimos, ok, ¿por qué no creamos un producto que sea lo suficientemente justo y veloz, ¿no? Y flexible para que todas estas compañías tengan acceso a capital sin una dependencia intrínseca del venture capital, ¿no? Y entonces ahí fue que creamos Fair Play. Ahora, ¿cómo funciona? Es de una manera muy sencilla. Nosotros realmente lo que hacemos es, le pedimos a los e-commerce que se conecten a nuestra plataforma, que se llama Fair Play Insights, que se pueden meter a www.getfairplay.com. Se meten ahí, crean su cuenta, conectan sus fuentes de información y una vez que están conectadas sus fuentes de información, nosotros lo que hacemos es, con diferentes algoritmos que nosotros hemos creado a lo largo de los últimos 2 años, es poder calcular cuál es la tendencia de ventas de estas compañías para los siguientes meses. Y basado en esto, nosotros poderles abrir una línea de capital que vaya enfocado realmente a lo que un e-commerce necesita, que es campañas de marketing, inventario y costos logísticos, ¿no? Esas son las 3 cosas que nosotros fondeamos. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya esta visibilidad y que podemos calcular esa tendencia de crecimiento, les abrimos esta línea o les ofrecemos esta línea que ellos, los e-commerce, pueden ir utilizando dentro de nuestra plataforma para poder ir pagando a sus proveedores de estas 3 verticales que te mencioné. Buenísimo. Digo, los productos es muy flexible, o sea, puedes tener facilities de 5, 7, 8 meses, o sea, depende de la necesidad. Y nosotros lo que hacemos es, nosotros vamos cobrando un porcentaje de tus ventas hasta que nos repagaste la línea más una comisión fija. No tenemos una tasa de interés anual. Es una comisión fija por el facility, por el servicio de capital, ¿no? Entonces, es un producto, como puedes ver, bastante sencillo, en donde ¿quién puede tener acceso? Pues es un standalone company, que puede ser un D2C, una D2C, una empresa que venda, no sé, mochilas, chamarras, de lo que sea, o bien un marketplace seller. O sea, tú puedes vender nada más en Mercado Libre o nada más en Amazon, o en los 2, o en los 3. Puedes tener tu plataforma, Mercado Libre, Amazon, o el marketplace que tú quieras, puedes vender en tienda nube, en donde quieras, y para nosotros es igual, ¿no? Lo increíble es que está enfocado a 3 cosas fundamentales para un e-commerce, ¿no? Y que no se puede usar en ninguna otra cosa. Sí, la verdad es que nosotros estamos hasta el día de hoy enfocados en estos 3 rubros porque creemos que son los 3 rubros que más impactan positivamente al crecimiento de un e-commerce. O sea, el que tú contrates a 2 personas más en tu equipo no necesariamente decanta en más venta, pero que tú compres más inventario con mejores precios sí decanta en más venta o mejora tu margen
o marketing también, o costes logísticos, ¿no? Entonces, pues sí, financiamos los COGS básicamente, ¿no? Manolo, vamos al primer bloque de descanso. Amigos, amigas, estamos platicando con Manolo Atala. Vamos a volver, vamos a Claves del Futuro y regresamos en la charla. Claves del Futuro, donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo. Para Manolo Atala, los emprendedores digitales que buscan el éxito deben seguir estos consejos. 1. Enfoca tus esfuerzos en crear productos que le generen valor a la gente y no solo en crear una evaluación alta. 2. Construye una compañía justa, donde se pague bien a la gente, haya desarrollo profesional y se cree una cultura sólida. 3. Mantén un networking permanente y de largo plazo con posibles inversionistas. 4. Investiga de forma exhaustiva antes de tomar cualquier decisión estratégica. 5. Diviértete al emprendedor, porque si no, tu negocio no es sostenible. 6. Mantente cerca de tu familia y amigos, pues serán tu gran apoyo en las crisis. 7. Nunca dejes de confiar en ti mismo y no subestimes tus capacidades. 8. Ejecuta lo mejor posible lo que está en tus manos y suelta lo que no puedes solucionar. Amigas, amigos, seguimos aquí en E-Commerce Rockstars platicando con Manolo Atala. Vamos subiendo de tono esta charla que se va a poner todavía mejor. Este bloque me gusta platicar con los invitados pues, del negocio, ¿no? Del e-commerce. En este caso, pues no podemos soltar la parte financiera. Por ahí leyendo lo que has posteado y hay un tema que tú dices claramente, lo que acabamos de mencionar en el primer bloque, una paradoja enorme, ¿no? Por un lado, un boom en el e-commerce y por otro lado, sigue sin haber financiamiento. ¿Qué factores hacen que vivamos esta paradoja en el sector e-commerce, Manolo? Mira, fíjate que déjame irme un poquito hacia atrás, ¿no? Latinoamérica es una región que tiene una característica súper específica a diferencia de otras regiones en el mundo, que es el acceso a capital, ¿no? El acceso a capital para pymes en específico, para SMBs. Históricamente, los productos financieros en la región, probablemente por las circunstancias en las que fue creciendo, evolucionando la región a nivel económico, los productos financieros se han apalancado mucho de las grandes empresas, ¿no? Entonces, las instituciones financieras en realidad no tienen productos, o sea, existen los productos, pero no tienen un producto enfocado realmente a entender cuáles son las necesidades de las SMBs, de las pymes. Entonces, por lo tanto, el acceso a capital para ese sector de la población, que es el más grande en volumen a nivel regional, pues es casi inexistente. O sea, hay millones de pymes. En México creo que, no me acuerdo el último número, pero creo que eran 4.2, 4.4 millones de pymes, por lo menos registradas, dentro del comercio formal, que no tienen acceso a financiamiento, ¿no? O sea, que un porcentaje muy pequeño de esas tienen acceso a financiamiento. Entonces, esto es un tema histórico de la región, ¿no? Independientemente del e-commerce. Ahora bien, el e-commerce empezó a tener un crecimiento bastante considerable en los últimos, diría que 5 o 6 años. Cuando yo empecé a hacer e-commerce, que fue cuando nos conocimos tú y yo, no había toda esta infraestructura que hablaba en el bloque pasado, no había las herramientas necesarias para poder tener un crecimiento más acelerado. O sea, los procesadores de pago eran casi inexistentes, los tenían directamente los adquirentes bancarios, no había plataformas logísticas que te ayudaran realmente con el enfoque de e-commerce a poder tener un fulfillment interesante, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho que pues, el e-commerce empiece a crecer, pero empezó a crecer la infraestructura a nivel ejecución, pero a nivel capital todavía seguía muy rezagada. Y ahí es donde nosotros vimos una gran oportunidad para poder ir creciendo esto. Ahora bien, del lado del venture capital, si tú te fijas las primeras inversiones de la gran mayoría de los fondos de VC mexicanos, y muchas de las compañías son empresas de e-commerce, ¿no? Así es. Entonces, lo que acabó pasando fue que hubo un shift, un cambio en la visión de muchos de los fondos de venture capital en decir, ok, hoy en día la economía digital está muy enfocada en el e-commerce, ¿no? Y ahí se enfocaron en estas inversiones. Pero al final empezó a crecer también la vertical de fintech, empieza a crecer SaaS, empieza a crecer PropTech, empieza a crecer EdTech, ¿no? Y InsurTech. Entonces, en realidad no es que a la gente dejara de importarle el e-commerce, pero salieron verticales muy interesantes de rápido crecimiento. Entonces, pues también el dinero de Venture Capital se empieza a hacer deployment en diferentes verticales. Entonces, pues sí se descuidó un poco el tema del e-commerce y por eso es que habemos empresas como la nuestra y a lo mejor otras también
que estamos muy enfocados en poder cubrir esto que no está cubriendo del todo otras alternativas financieras que hay allá en el mercado, ¿no? Digamos que tenemos un panorama mucho más esperanzador que antes y se ve que va a estar todavía mejor en adelante, ¿no? No puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, digo, yo soy una persona muy positiva en general, pero creo que el panorama que nosotros estamos viendo hoy es que el e-commerce no deje de crecer en los siguientes muchos años, no te podría decir, el crecimiento acelerado me refiero, ¿no? Hoy en la mañana estaba viendo un artículo, creo que precisamente de ustedes, de ambos, que decía que el e-commerce va a representar hasta el 24% de toda la venta de retail en México. Entonces, todavía nos falta para llegar ahí. Entonces, eso todavía tiene un campo para llegar brutal y crecimiento acelerado. Entonces, yo el panorama lo veo muy bien en cuanto a acceso a capital, nuevas herramientas, nuevos emprendedores de e-commerce que están haciendo cosas increíbles. Entonces, no lo puedo ver más positivo. Oye, Manolo, aprovechando que estás acá y sacándote todo el conocimiento que podamos, aprovechando que estás acá con nosotros, como eres de las pocas personas que tiene las dos experiencias de inversionista y emprendedor, una de las cosas que más trabajo le cuesta a las startups es encontrar y elegir al mejor inversionista. ¿Qué tips le puedes dar a este emprendedor que está buscando inversionista? ¿Qué características debe tener este inversionista para decir, eres tú, me caso contigo? Buenísimo. Y antes de empezar, déjame hacer un pequeño disclaimer. Todo lo que voy a decir va a sonar fácil, pero es durísimo hacerlo. O sea, hacerlo bien es muy, muy duro. Creo que de las primeras cosas que yo haría como emprendedor, que yo hago como emprendedor, porque eso también pues, es parte de mi trabajo, es, primero que nada, empezar a crear relaciones con suficiente tiempo de anticipación. Yo he visto un error muy consistente en muchos emprendedores que dicen, tengo dinero para los siguientes 3 meses en el banco, ¿no? Y ahí empiezo a buscar inversión. Porque tienen una falsa sensación o un sesgo de que más o menos el tiempo que tardas en levantar dinero es algo entre 3 y 4 meses. El gran problema de eso es que eso es lo que dura el proceso. Pero el crear ese network alrededor de tu compañía de inversionistas o potenciales inversionistas para que la conversión de esas decenas de inversionistas pues convierta, necesitas muchísimo tiempo de anticipación. Yo para darte una idea, yo cuando empiezo a levantar una ronda, cuando termino la ronda, en ese momento yo empiezo a crear las relaciones para la siguiente, aunque vayan a pasar 18 meses. O sea, yo empiezo a generar ese como network, empiezo a dar algunos updates a algunos inversionistas, etcétera, con muchísimo tiempo de anticipación. Porque cuando llega el momento, es muchísimo más fácil jalar el trigger y decir, ahora sí ya estoy en el punto en el que hablamos hace 12 o 18 meses, en el que tú querías ver a mi compañía, pues bueno, demos de velocidad y ahí es muchísimo más fácil. Entonces, el timing es bien importante, ¿no? Super. No se esperen hasta que se vaya a acabar el dinero en la cuenta bancaria o que les queden 3 meses de vida, ¿no? Diría que la siguiente es cómo elegirlos. Es bien importante. Hay muchísimos fondos de venture capital en el mundo en general, no nada más en México. En México creo que hay 50 ya, ¿no? Pero el punto de esto, o sea, lo que quiero llegar con esto es, no todos los fondos de inversión son para tu modelo de negocio. Hay fondos que son generalistas, que está perfectamente bien. Dentro de los generalistas también hay los que se enfocan en 4 o 5 verticales y no más. O sea, hay fondos que son generalistas, pero nada más se enfocan en fintech, en proptech, en tecnología de la educación, en SaaS y en, te voy a inventar, no sé, insurtech, ¿no? Y fuera de eso no invierten en nada más. Son generalistas porque tienen más de una vertical en la que se enfocan. Entonces, estudiar muy bien el portafolio de esos fondos, o sea, meterte a la información está ahí afuera, meterte a las páginas, analizar qué tipo de empresas son las que tienen en el portafolio, llamar a estas compañías para preguntar realmente cómo les ha funcionado trabajar con ese fondo. O sea, yo las referencias yo las corro con otros emprendedores, ¿no? Es muy común que la gente piense que nada más el venture capital o el fondo te corre referencias a ti como fundador. Yo también corro referencias de los fondos, ¿no? Por supuesto. Tanto de deuda como de equity. Entonces, creo que es bien importante hacer tu tarea. O sea, hacer la investigación. Hacer tu investigación, preguntarle a otros emprendedores, etc. Una tercera cosa que diría también que consideraría muy importante es que, y esto ya es un poquito más subjetivo, es difícil, generar una expectativa hacia ti mismo de qué es lo que estás buscando de esos fondos. Uh-huh. Eso es bien importante porque ¿para qué los quieres? O sea, porque, a ver, si nada más estamos hablando de dinero, pues $1 del fondo A y $1 del fondo B, pues podrías pensar que vale lo mismo. Y sí, si lo ves en un billete, sí, pero el valor que te puede agregar, el $1 del fondo B podría ser muchísimo más potente y valioso que el $1 del fondo A. Entonces, hacer este análisis
y tener una expectativa clara de qué es lo que buscas realmente en cualquier fondo de inversión, eso es una tarea pues bastante compleja, porque a veces nosotros nos confundimos pensando que buscamos hacer fundraising solamente porque necesitamos dinero, y no necesariamente es así. Te pongo el ejemplo. Nuestro lead investor de nuestra ronda semilla en 2019 fue QED Investors, ¿no? QED Investors, para mí, es el mejor fondo de fintech a nivel mundial, ¿no? No es el más grande, para mí es el mejor. Y también nos acompañó en esa ronda Nazca, ¿no? Que también para mí es top en Latinoamérica, el mejor mexicano, junto con Dila y un par más. Entonces, para mí era bien importante tener esos fondos, no cualquier otro fondo mexicano. Para mí, tener a este fondo mexicano en específico y tener a QED como inversionistas, para mí era sumamente importante por el valor que ponen en la mesa. El dólar de QED no vale lo mismo que el dólar de otro fondo que no conozca, ¿no? Entonces, creo que es bien importante generar bien esta expectativa y también generarle la expectativa al fondo de qué es lo que realmente quieres tú y ser muy transparente al respecto, ¿no? Claro, sí, porque además no solo es el dinero, sino la expertise del fondo, y desde te dicen, oye, vas con él, vienes con este fondo, wow, ya te abre puertas. El simple hecho de que te vean acompañado de este fondo te abre puertas, ¿no? Digo, aparte, eso es una consecuencia de que ellos sean tan buenos, ¿no? O sea, en el caso de QED y de Nazca es un combo increíble, y eso nos ha permitido también atraer a otros fondos para esta nueva ronda que estamos a punto de cerrar. Pues que también dicen, ok, si estos dos fondos hicieron su tarea y llevan años trabajando con ellos, pues bueno, creo que algo me dice, ¿no? Y no es garantía tampoco, que te haya invertido algún fondo increíble, no es garantía de que tú como emprendedor seas espectacular, ¿no? Que lo vas a lograr, ¿no? Exacto. Ahora vamos a cambiarnos de cachucha, y ahora como inversionista, con este fondo, con Mountain, Nazca, han invertido en empresas que están dando resultados increíbles, Corner Shop, Justo, Kavak. ¿Qué características buscas tú como inversionista en un emprendedor y en una startup para invertir en ellos? Si me preguntas como inversionista cuando estaba en Nazca, así es. Y nada más un pequeño disclaimer, el Corner Shop no era del portafolio de Nazca, Kavak y Justo sí. En realidad, una de las cosas yo creo que esta característica es de las cosas que más me gusta de Nazca. La tesis de inversión de Nazca tiene hoy en día, y tenía cuando yo estaba también ahí, varias fundamentales de negocio. Y algo que me gustaba mucho, y eso yo le aprendí muchísimo a Héctor y a Jaime y a todo el equipo de Nazca, fue que independientemente de la vertical en la que te encuentres, lo más importante de todo es el perfil de los fundadores, ¿no? Y no nada más el perfil de dónde estudiaron o qué han hecho antes ni nada, sino que haya una comprensión a nivel hasta moral, a nivel cultural con los fundadores. Que haya un fit cultural, moral, etcétera, ¿no? Que compartan valores, principios. Y eso yo creo que en los procesos de análisis en una compañía, yo creo que nos aventamos un buen pedazo del tiempo conviviendo con los emprendedores, entendiendo cuál era la visión que tenían o que tienen, hacia dónde querían llevar la empresa. Era muy profundo nuestro análisis en los emprendedores como tal, más allá del modelo de negocio. Y luego 4 o 5 fundamentales de negocio que eran sumamente importantes, en las que puedes disminuir muchísimo el riesgo si se cumplen bien con esos fundamentales, ¿no? Que algunas de ellas eran, pues, el tamaño del mercado, como mucha gente lo usa, el profitability de los unit economics, como el leading edge que tienes con tu modelo de negocio, y muchos otros más, ¿no? Entonces, yo en lo personal, yo ya con mi gorra de ángel inversionista, yo lo que te digo es, como no tengo la capacidad instalada para yo meterme a hacer un análisis profundo del mercado, etcétera, etcétera, pues yo me enfoco nada más en lo que tengo de manera muy cercana y visible, que es los fundadores. Claro. O sea, yo como inversionista, obviamente uso mi sentido común para entender si una vertical tiene más potencial que otra, etcétera, pero no me meto profundamente a analizar la vertical. Pero sí me meto profundamente a conocer a los fundadores, a entender qué es lo que los apasiona, qué es lo que los mueve para hacer ese modelo de negocio. Propósito, pues. Buenísimo, Manolo. Pues vamos a ir al segundo bloque, segunda cápsula de Snacks de Inspiración, amigos y amigas, y volvemos con Manolo Atala. Muchas gracias. Te presentamos Snacks de Inspiración, ese ingrediente que necesitas para tu día a día como líder. A Manolo Atala le apasionan el cine y los libros, pero un título al que siempre regresa y ha releído varias veces es Show Dog, las memorias de Phil Knight, el fundador de Nike. El libro relata la historia de Nike desde su fundación como Blue Ribbon Sports, sus primeros desafíos y su evolución hasta convertirse en una de las empresas más reconocidas y rentables del mundo.
Todo comenzó con $50 y una idea sencilla: importar calzado deportivo económico y de gran calidad desde Japón. Vendiendo esas zapatillas de deporte en el maletero de su coche, Phil consiguió facturar $8,000 durante el primer año. Poco a poco, este pequeño negocio se convirtió en una startup y hoy es la marca deportiva más icónica del mundo. Para Manolo, este libro, que también fue uno de los favoritos de Bill Gates en 2016, es espectacular por la forma en que está escrito. Una historia que te atrapa como si fuera una novela y de la que puedes aprender el difícil arte de emprender. Amigas y amigos, seguimos con Manolo Atala de Fair Play, es cofundador de Fair Play y CEO de Fair Play. Manolo, estamos platicando, pues hay tantos temas que sacarte, la verdad que no nos alcanza el tiempo, pero vamos al bloque que más me gusta. Siempre lo digo, a la parte más íntima del emprendedor, del entrevistado, donde pues, conocemos un poco más qué te inspira, qué te mueve, ¿no? Como platicamos en el primer bloque, Manolo, tú fuiste rockero, músico profesional. Tenías un grupo que se llamaba Los Milky Brothers y diste conciertos masivos y una cosa que yo solo de imaginarme, o sea, imaginarte a ti sobre el escenario tocando con un grupo y la gente gritando, bueno, debe ser algo espectacular, ¿no? Cuéntanos un poquito de esta historia, ¿qué te llevó a la música? Igual no es tan distinto, pero de entrada, para los que no tenemos nada que ver con la música, pues suena como dos mundos completamente opuestos, ¿no? El mundo de la música profesional y por otro lado el mundo del emprendimiento y de la inversión. Claro, no, y la verdad es que, a ver, digo, siempre me gustó la música. O sea, desde que tengo uso de razón, la música ha sido parte de mi vida. Yo empecé, y aquí viene algo curioso también. Obviamente tú empiezas a formar tu gusto musical, pues, por tu entorno, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, se vuelven rockeros o les gusta un cierto tipo de música porque a sus papás les gustaba, ¿no? Les gustaban los Beatles o les gustaban los Rolling Stones o lo que sea. En mi caso fue un poquito diferente porque mi papá y mi mamá pues, les gustaba música bastante diferente a la que me gusta a mí hoy en día, pero tuve un entorno de amigos desde muy pequeños, pero estoy hablando desde los 8 o 9 años, en donde sus papás les inculcaron un poco del rock que me gusta hoy y que muchos de ellos, sus papás, tocaban un instrumento musical y que les fueron inculcando y pues yo estaba en ese ambiente, entonces me empezó a gustar a mí el rock por ese lado, ¿no? Le comentaba a alguien que creo que el primer disco que tuve fue de una banda ochentera que se llama Skid Row, fue mi primer cassette, perdón, ni siquiera disco, mi primer cassette. Wow. Y luego mi segundo y tercero fueron el Kill 'Em All y el Ride the Lightning de Metallica. Entonces, eso fue lo que me empezó a formar musicalmente, ¿no? Y escuchar esos cassettes todos los días, porque eran los únicos que tenía, ¿no? Y después, bueno, fui descubriendo nuevas bandas. ¿Qué me lleva a la música? Pues, como te decía, como microecosistema al que yo pertenecía, donde muchos de mis amigos tocaban un instrumento, lo hacían muy bien, sus hermanos grandes tocaban un instrumento, sus papás tocaban un instrumento, y pues yo siempre estaba en las fiestas desde chavito, viéndolos tocar. Entonces, así es como me empiezo a meter, y un día ya como lo agarré ya de manera más seria, fue un día que un gran amigo mío, grandes amigos míos en general, tenían una banda, el vocalista tocaba el bajo, y un día me comenta que pues ya no quiere seguir tocando el bajo, que se quiere enfocar en la voz y crecer en su propio instrumento, ¿no? Y entonces le digo, oye, pues me encantaría tocar el bajo. Yo sin saber ni siquiera de qué se trataba, ¿no? Pero entonces como que primero hubo unos días de burlas, evidentemente de, güey, ¿cómo quieres empezar a tocar el bajo así nomás? Hasta que el guitarrista sí como que se lo tomó en serio y me empezó a enseñar un poco, y de ahí yo empecé a ser un poco autodidacta y también tomé clases, y de ahí empezó toda mi historia como en la música. A ver, y déjame decirte que no soy ni cerca un gran bajista, ni un gran músico. Lo que sí te puedo decir es que me encanta el show, y a veces a la gente lo que le gusta es también un buen show, nada más que sepas tocar. Así es. Que sepas teoría armónica perfectamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y así empezó mi vida en la música, y se fue desarrollando con los años. O sea, tuve oportunidad de ir teniendo otras bandas. Empecé con una que se llamaba Matute, después los Milky Brothers, después Casino, y pues con las tres toqué en lugares espectaculares. Pues durante la evolución, el tipo de lugares fue cambiando, ¿no? ¿Y por qué lo dejaste, Manolo? Si te iba bien, digo, al abrirle a grandes bandas, al estar en grandes lugares para dar conciertos, ¿por qué dejaste la música? ¿Qué pasó ahí? ¿Querías más varo o qué era? Pues mira, no te voy a negar que la lana era un factor importante. Creo que siempre he sido una persona ambiciosa, pero no nada más ambiciosa, o sea, no ambiciosa nada más de tener dinero o del tema económico por sí solo, sino es ambicioso que me gusta hacer cosas, o sea, y la verdad es que
A ver, ni soy el mejor compositor del mundo. Tengo gente muy cercana en las bandas a las que pertenecí, que son grandes compositores, que hacen arreglos musicales increíbles, etcétera. Yo no soy el mejor, ni era ni siquiera de los mejores ahí. Entonces tampoco era como que agregara mucho valor yo, ¿no? La parte del show y tocar bien y ser disciplinado, sí, pero fuera de eso no mucho. Y segundo, creo que me empezaron a llamar la atención mucho. Bueno, siempre me llamaron la atención los negocios. Vengo de una familia en donde mi mamá es emprendedora. Entonces, pues, el hacer negocios y el crecer en una industria que me va gustando, como fue e-commerce o la economía digital, me fue apasionando mucho, que fue diluyendo un poco mi interés por crecer en la industria musical. Y pues se juntaron varios factores. Me empezó a apasionar más el mundo del emprendimiento que el de la música, básicamente. Y te viniste a rockear de este lado. Pues bueno, exacto. Muy bien. Oye, Manolo, para mí, detrás de cada emprendedor hay un héroe, una heroína, y es porque están hechos de otra madera, porque enfrentan un chorro de crisis, de problemas, de obstáculos. Para ti, ¿cuál ha sido esa crisis, esa gran crisis, la peor crisis que has vivido en tu carrera profesional? Mira, es una pregunta difícil porque he tenido diferentes crisis y de diferentes magnitudes, evidentemente, ¿no? He tenido momentos en donde no hay dinero para seguir creciendo y tenemos que cambiar el modelo de negocio. He tenido momentos de depresión, literal, depresión, que es bastante feo. Afortunadamente nunca tuve una depresión tan grande como la conozco de otras personas. He sido afortunado hasta en eso. He tenido momentos de demasiado estrés y burnout brutal, ¿no? Donde me he quemado por completo y no he querido saber ya de nada ni de nadie por semanas después de estar muy quemado. Pero la verdad es que he sido, y te voy a decir una cosa, no quiero sonar demasiado positivo, pero he sido súper afortunado porque no he tenido ninguna crisis que haya matado mi sueño de emprender, que haya matado el negocio que estaba haciendo en ese momento, ni que me haya matado a mí como persona, ¿no? Como emprendedor. Entonces, he sido muy afortunado. Sí he tenido crisis, he tenido momentos difíciles, pero han sido muchísimo mejor los buenos que los malos, ¿no? Y para decirte nada más, mi héroe es alguien que me gusta mucho investigar de esta persona, es Richard Branson, por ejemplo, ¿no? Él se me hace un emprendedor espectacular, porque nunca se ha dejado de divertir haciendo lo que hace. Claro. Es un poco tu foco, ¿no? Tú te quieres seguir divirtiendo haciendo lo que haces y no llegar al momento en que digas, chin, estoy sufriendo haciendo esto, ¿no? Claro, y es que, ¿sabes qué, Genaro? La verdad es que para mí, en realidad, el tiempo que vamos a estar en este mundo es bien cortito. O sea, aunque sean 80 o 90 años, es bien cortito. Entonces, como que el yo decir, ok, voy a hacer estas actividades porque quiero llegar cuando tenga más arrugas de las que tengo ya hoy. Menos pelo ya no puedo, pero más arrugas de las que tengo hoy. Y quiero llegar cuando ya me esté muriendo de decir, a ver, vine a este mundo, no sé a qué vine a este mundo, pero yo hice lo que quise. Y lo estoy disfrutando mucho. Entonces, para mí, como que vivir a mis términos es demasiado importante. Entonces, por eso como que trato de verdad hacer lo que quiera, sin dañar a nadie. Es más, agregándole valor al mundo, de ser posible. Y por eso hago lo que hago. Buenísimo. Oye, por ahí, hablando de esto mismo de las crisis, en una entrevista que le diste a Oso Traba en su exitoso podcast, dices que no crees en nada, ¿no? Que no crees en la vida después de la muerte ni en ninguna fuerza superior. ¿De qué te sostienes cuando hay problemas? ¿De qué te agarras cuando hay una crisis? ¿Qué te da esta inspiración y este reload para salir adelante? Buena pregunta. De hecho, ya no sé por qué ando hablando de estas cosas en los podcasts, porque luego no sé si va a ser contraproducente. No, pero mira, te voy a decir una cosa. Yo efectivamente no creo en nada, no creo en la vida después de la muerte, no creo en una fuerza superior ni nada por el estilo. Cuando tengo estas crisis, en realidad, primero que nada, yo veo todo como a base de círculos. Imagínate que es una cebolla que vas como pelando, ¿no? Tienes los círculos más cercanos pegados al núcleo. Entonces yo afortunadamente tengo un apoyo muy fuerte de mi familia nuclear, de mi esposa, de mi hermano, de mis papás, de mis sobrinos incluso. O sea, solamente ver ese par me da energía suficiente para cosas. Mis amigos más cercanos, muchos de ellos son emprendedores también. Entonces ese círculo me da a mí una seguridad especial para poder pasar una crisis. Mis inversionistas, que yo les tengo un profundo respeto y confianza, me acerco con ellos cuando hay estas crisis, mi socio, mi equipo. O sea, como que siento que, y no sé cómo vaya a sonar esto que voy a decir, pero para mí pedirle a una fuerza superior que me ayude en algo se me hace menos potente que hablarle a Carlos Salinas y decirle, brother, me estoy muriendo por esto, dame un buen consejo y sé que él me lo va a dar, ¿no? O juntarme con mi socio y decir cómo vamos a planear la salida de esta crisis. O hablar con mi mamá y aunque no entienda ni 0.001% de lo que le hablo a nivel de emprendimiento,
sé que me va a dar un buen consejo, sé que me va a dar un abrazo, que me va a decir, a ver, brother, has salido de peores cosas, dale caña y sigue adelante. O sea, como que siento que para mí el apoyo está más en toda la gente, esas como conexiones de gente cercana y no tan cercana que he tenido alrededor de los últimos 40 años de mi vida, 41 ya, y ese es para mí mi soporte. Tu tribu. Mi tribu. Clarita, ahí la tienes, tu tribu, ¿no? Exactamente. Para despedirnos, Manolo, porque nos tenemos que ir desafortunadamente, me gustaría que en tiempos tan complicados que estamos viviendo, tan retadores, nos dejaras con un mensaje final, una frase, algo que puedas tú decirle a la gente que sí se puede, que podemos salir adelante de las crisis que estamos viviendo, de la cuarta ola o de no sé cuántas olas ya llevamos, pero que sí se puede, ¿no? ¿Qué les dirías para decirle a los líderes del e-commerce, sí se puede? Pues mira, uno, que confíen en sí mismos también. Eso es algo bien importante. Creo que el tema de tener confianza en ti mismo es una herramienta muy potente, muy, muy potente. Obviamente, siendo muy lógicos, ¿no? Dejando al lado la soberbia, dejando al lado el narcisismo estúpido, como mucha gente lo tiene, sino tener confianza en ti mismo. O sea, a veces nosotros mismos infravaloramos o subestimamos nuestras propias capacidades porque, no sé, vemos un reto muy lejano, porque vemos un reto muy grande, etcétera. Y la verdad es que cuando pasan los años y te das cuenta de todo lo que has logrado en los últimos años compounded, te das cuenta de todas las capacidades que acabas teniendo, ¿no? Entonces, confianza en ti mismo es una bien importante. Otra también diría que siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. O sea, muchas cosas se ven muy negras cuando estamos en medio del ojo del huracán, pero en realidad tienen algunas aristas positivas. Y creo que otra es también enfocarse en hacer lo mejor posible y ejecutar mejor posible lo que está en tus manos. Claro. ¿No? Mucha gente está preocupada de si es que el gobierno de no sé qué y si la inflación está creciendo por acá y no sé qué. Esas cosas en realidad no están en tus manos. Entonces no le metas demasiado tiempo a algo que no está en tus manos cambiar, ¿no? Enfócate en lo que sí está en tus manos cambiar, ejecuta, trata de hacer lo mejor posible y aún así te puede ir del carajo, ¿eh? O sea, haciendo todo esto igual te puede ir muy mal, ¿no? Pero tú diste el 100% de lo que tú podías hacer. Entonces, yo trato de ver todo eso positivo. Como te digo, he sido afortunado de que me ha ido bien en la feria. Entonces, ese es el consejo que podría darle a muchos emprendedores. Manolo, padrísima charla contigo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer reconectar contigo, aunque sea a distancia, y esperamos que pronto podamos echarnos un café o no sé, una cervecita. Ha sido un gusto platicar contigo. Gracias por estar acá en e-commerce Rockstars, Manolo. Muchísimas gracias por la invitación, Genaro. Les mando un abrazo enorme a todo el equipo. Me siento muy afortunado de estar aquí y pues de reconectar contigo de nuevo. Ha sido un verdadero placer. Gracias, Manolo. Amigos, amigas, esto fue e-commerce Rockstars. Nos escuchamos en la próxima. Yo soy Genaro Mejía. Hasta pronto. Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital, un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de Ambo. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue e-commerce Rockstars, un podcast de la Ambo.